Chelo, familia, esta semana estamos estudiando lo que es la cápsula semanal y vamos a estar enfocándonos en una sola esfera porque mis compañeros están haciendo las otras esferas. Pero vamos a estar estudiando para lo que es el grupo de los del camino, utilizando las esferas y la metodología de mi maestro Rico Cortés. Y nos vamos a estar enfocando en lo que es justicia y bondad. Un tema que es muy amplio dentro de la Biblia y nosotros tenemos que considerar no solamente la justicia y la bondad. Me voy a enfocar un poquito en lo que es la justicia y la bondad a través de lo que es el acto de salvación que Dios hace para el pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos los primeros libros de Éxodo, especialmente Éxodo capítulo del 1 hasta el capítulo 15, vamos a ver cómo Dios extiende su justicia y su misericordia hacia un pueblo para que el pueblo pueda obtener salvación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3 especialmente, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante, y es que cuando Adán y Eva comieron de la fruta que había sido prohibido para ellos, ocasionó un gran problema dentro de la humanidad y trajo un caos a la humanidad. Si nosotros estamos estudiando utilizando las esferas, vamos a ver que la transgresión del convenio de Adán eh, ocasionó o vamos a decir, la rebelión de Adán al convenio ocasionó lo que es el caos y el exilio. La consecuencia del caos y el exilio va a ser la muerte. La humanidad, cuando se encuentra en rebelión contra Dios, el final de la humanidad o el fin es la muerte. Obviamente es esclavizado o es esclavo de lo que es el pecado. En este caso, el pecado va a ser la muerte, que es la consecuencia de. Por eso es que nosotros todos somos eh, destituidos de la gloria de Dios, porque obviamente nos encontramos en un estado de impureza por la muerte, que no podemos acercarnos al espacio sagrado para tener esa relación con Dios. Entonces, Adán es expulsado del jardín de Edén. Leo un poco aquí el versículo 17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella, con trabajo comerás de ella. Todos los días de tu vida, espinos y brotes te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, estamos viendo que el día que Adán transgredió el convenio, la consecuencia de eso fue la muerte. Por ejemplo, si vamos un poquito más arriba, dice, y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles, no, vamos a ir un poquito más arriba. eh, Vamos a ver, dice que todo árbol podía comer. Eh, Me dio la vuelta. Ok, Dios ordenó al hombre diciendo de todo árbol, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí estamos viendo lo que es la transgresión al mandato de Dios. Podemos decir, podemos interpretarlo nosotros, podemos decir que es la transgresión al mandamiento, podemos decir que es la transgresión al convenio, podemos ampliar en eso, pero no estamos hablando ahorita de lo que es convenio, estamos hablando de la justicia y la bondad de Dios. Entonces, cuando el ser humano come del árbol cuando Adán come de ese árbol que había sido prohibido, comete una transgresión, y eso lo consideramos dentro de la metodología como una rebelión. La rebelión trae el exilio. El ser humano, Adán, representando la humanidad, es exiliado del espacio sagrado y ahora se encuentra en lo que es el caos, la dispersión o el exilio, y la consecuencia final o la finalidad de esa rebelión es la muerte. Ahora, el problema es cómo el ser humano puede volver a Edén, volver al espacio sagrado, sin que muera dentro de ese proceso. Recuerde que cuando el ser humano fue sacado de Edén, dice que Dios puso en Edén puso unos querubines. Dice versículo 22 del libro de Génesis capítulo 3. Dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado.
Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces estamos viendo que Dios expulsó al ser humano de lo que era Edén y ahora hay unos querubines que protegen la entrada a lo que es Edén para que el ser humano no pueda entrar. Estamos viendo que Edén representa en la metodología lo que es el espacio sagrado de Dios. El ser humano se encuentra en lo que es la vergüenza, el exilio, el caos por su rebelión. Ahora, la impureza que tiene el ser humano es la muerte. Está condenado a muerte. El ser humano no tiene escape de esa muerte, pero ¿cómo puede volver al espacio sagrado limpiándose de esa muerte o purificándose de lo que es la muerte para volver al espacio sagrado? Ahí es donde empieza nuestro estudio de lo que es la justicia y la bondad de Dios a través de un acto de justicia y bondad de Dios. Permite, Dios trae salvación para toda la humanidad, para que la humanidad pueda volver al espacio sagrado. Recuerde que la muerte tiene que ser eliminada. Por eso es que el libro de Apocalipsis, el libro de Isaías, dice que la muerte va a ser eliminada para siempre, porque ese es a través del acto de justicia y bondad de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 6 versículo 7 y recuerde que todos los primeros capítulos, especialmente hasta el capítulo 15 habla de lo que es cómo Dios, cómo el pueblo se encuentra en la dispersión, cómo el pueblo se encuentra en lo que es el caos, cómo el pueblo se encuentra en lo que es la rebelión a Dios, porque estaban practicando idolatría y otras cosas dentro de Egipto, se habían asimilado a Egipto y ellos practicaban todas estas cosas. Y cómo es que el pueblo en este estado de rebelión, de exilio y esperando la finalidad de la vida, que es la muerte, cómo Dios hace un acto de salvación por medio de su justicia y su bondad y libera al pueblo y lo lleva luego a el monte Sinaí, estableciendo su presencia. Pues vamos a estudiar un poquito sobre eso, porque tenemos que nosotros conectar lo que es la justicia y la bondad de Dios. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 al capítulo 6. Dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés, le dijo, yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Bien importante esto que estamos viendo acá. Recuerde que cuando estamos hablando de la justicia y la bondad de Dios imputada sobre una nación, sobre la humanidad, sobre una persona, no tiene esa persona, ese pueblo, no tiene ningún no merece ese acto de justicia y bondad de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel merecía un acto de justicia y bondad de Dios, que Dios los librara de su esclavitud mientras ellos se encontraban en rebelión contra Dios. No, pero dice aquí que Dios se acordó de su pacto con Abraham, de Abraham, Isaac y Jacob. El pacto que Dios hizo con ellos, versículo 4, y que Dios le iba a dar la tierra de Canaán donde ellos habían peregrinado. Y Dios escuchó el gemido de Israel. Dice el versículo 5, he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios lo tienen esclavizado y me he acordado de mi pacto. Así que estamos viendo dos conceptos. Primero, cuando el pueblo de Israel gime, o sea, cuando una persona gime o clama a Dios, Dios se acuerda del pacto, no porque esa persona merece, sino que porque esa persona clama a Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es gemir o lo que es clamar a Dios. En el antiguo Medio Oriente se entiende que cuando, inclusive en la Biblia, vamos a ver este concepto por toda la Biblia, que cuando una persona clama a Dios es porque esa persona se encuentra alejada de Dios, se encuentra en el exilio la mayoría de las partes del tiempo. Esa persona clama a Dios porque necesita un acto de salvación. El acto de salvación es el acto de justicia y bondad que Dios hace, o podríamos decir que el acto de justicia y bondad que una nación podía hacer en el antiguo Medio Oriente con otra nación o con otro pueblo, para liberarlo de algo, para que pudiera entonces ser libre. Por ejemplo,
Dios libera al pueblo de Israel de sus cargas. Versículo 6 nos habla sobre eso. Dice, por tanto, dice a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. O sea que en este momento el acto de justicia y bondad de Dios que el pueblo está clavado es para que Dios lo pueda liberar de las cargas pesadas que le está poniendo Egipto. Cuando vemos el libro de Éxodos, perdón, el libro de Génesis, estamos viendo que las cargas pesadas que la humanidad ahora iba a hacer, labrar la tierra, era consecuencia de su acto de rebelión contra Dios. El acto de rebelión del pueblo en Egipto ocasionó que ellos estuvieran bajo las cargas y la esclavitud de Egipto. Entonces, ellos claman a Dios, Dios responde. Dios quiere librarlos a ellos de lo que son las cargas de los egipcios y dice, y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío. O sea que es la finalidad de la liberación, de la esclavitud, de la muerte, podríamos decir, es para que el pueblo, para que pueda ser el pueblo de Dios y para que Dios pueda ser su Dios. O sea, que cuando Adán es expulsado del jardín de Edén, ahora Adán o la humanidad entera, representa la humanidad entera, Adán, necesita un acto de justicia y bondad de Dios por medio de un clamor para poder volver al espacio sagrado. El ser humano se da cuenta que necesita de Dios para obtener lo que es la vida eterna, para obtener protección, para obtener cuidado y necesita clamar a Dios para volver a lo que es el espacio sagrado. Estamos viendo que lo mismo pasó en Pesa. El pueblo se encontraba en lo que era la dispersión o el exilio. Se encontraba bajo las cargas pesadas de los egipcios. Se encontraba en la esclavitud y Dios decide por un clamor y un pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que el pueblo no merece un acto de justicia y bondad porque obviamente se encuentra en rebelión contra Dios, pero Dios decide extender su justicia y su bondad al pueblo de Israel para poderlo redimir de sus cargas pesadas, para poderlo liberar de la esclavitud y para poderlo traer al monte Sinaí y que sea su pueblo y establecer su gloria, su presencia en medio de ellos. Éxodo capítulo 19, capítulo 20, Éxodo capítulo 40, Levítico capítulo 1. Nos damos cuenta de que Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios vuelve a morar en medio de la humanidad. Ese es el acto de justicia y bondad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto ahora a lo que es Pesa, lo que es la redención? Cuando nosotros vemos el ceder de Pesa, especialmente la Hagadá, cuando estamos estudiando la Hagadá de Pesa, nos damos cuenta de dos partes que vamos a encontrar dentro de la Hagadá de Pesa. Encontramos lo que es la narración de cómo Dios con mano fuerte, con brazo extendido, saca al pueblo de Israel y luego pasamos a lo que es el ceder, la comida que va a estar en el centro, que tiene que ver con lo que es, si nosotros estudiamos lo que era comer en el antiguo Medio Oriente o devorar, tiene que ver con lo que es devorar en la impureza. Sabemos que la muerte es esa impureza que el ser humano no puede quitar por sí mismo. Necesita un acto de justicia y bondad de Dios para eliminar la impureza. Sabemos que ese acto de justicia y bondad de Dios fue el Mesías que le envió a Yeshua, que pues ese fue el acto de justicia y bondad de Dios que trajo a la humanidad para que pueda eliminar la muerte y para que pueda volver al espacio sagrado. Interesante que cuando Yeshua está muriendo, nosotros vemos que en el templo se están cantando unos salmos específicos que están hablando sobre lo que es o están gimiendo, podríamos decir, o están pidiendo o haciendo un clamor por la salvación. Sálvanos ahora, Adonai, sálvanos. O sea, tiene que ver con lo que es la petición o el clamor del pueblo para que Dios pueda salvarlos a ellos. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de la muerte, que ellos puedan volver, que la presencia de Dios pueda volver, que ellos puedan volver a Edén como antes. Sabemos que en ese momento la opresión romana, o sea, ellos eran básicamente esclavos de lo que eran los romanos, estaban controlados por los romanos. Ellos están pidiendo salvación de Dios. Y en este momento Yeshua está muriendo para traer remisión de lo que es la muerte y para que la humanidad ahora no tenga ese oprobio, no haya ese oprobio entre el ser humano y Dios, para que el ser humano ahora pueda volver a Edén,
como para el camino, como dice el libro de Hebreos, ahora dando a entender que ahora el camino al templo o al lugar santísimo ha sido abierto. O sea, el camino ahora a Edén, al espacio sagrado, ahora ha sido abierto. Eso lo podemos entender nosotros cuando se rasgó el velo. No estoy diciendo que una persona puede entrar al lugar santísimo, pero nos da a entender que los querubines que estaban en Edén han salido y se ha abierto el espacio para que la humanidad ahora pueda volver a Edén de nuevo, regresando a Edén. Recuerde, recapitulando un poquito, el acto de justicia y bondad de Dios viene tras el rompimiento del convenio. La persona rompe el convenio, se encuentra en lo que es la rebelión, lo que es el caos, lo que es el exilio. La consecuencia del caos, la rebelión y el exilio es la muerte. Dios abre un camino para que la humanidad pueda volver a lo que es el espacio sagrado. Ese acto que Dios hace se llama el acto de justicia y bondad de Dios con la finalidad de de otorgarle la salvación y la redención a la persona de la muerte, que es lo que ocasiona la rebelión, el exilio y el caos. Entonces, el acto de justicia y bondad de Dios está con el propósito de que la persona pueda regresar al convenio y también pueda regresar a lo que es el espacio sagrado de Dios que nosotros llamamos Edén. El templo representa Edén. Esa es la finalidad del acto de justicia. Yeshua es el acto máximo de justicia y bondad que Dios hizo para que la humanidad pueda, para que la muerte pueda ser eliminada y no haya esa enemistad o ese oprobio entre lo que es la humanidad y Dios, y la humanidad finalmente pueda volver al espacio sagrado, pueda volver a Edén. Pero recuerde que todo empieza con la obediencia al convenio que Dios establece, porque si no, si aceptamos el acto de justicia y bondad, que es salvación, que es gratuito para todo el mundo, pero no cumplimos con el convenio, no tiene ningún sentido el acto de justicia y bondad, porque entonces estamos en rebelión contra lo que es el convenio. El acto de justicia y bondad, la salvación, Dios se lo otorga a la humanidad, le elimina la muerte, pero para mantenerse dentro de lo que es el espacio sagrado hay unos mandamientos, hay unos reglamentos, hay unos decretos que Dios establece, que es lo que establece el orden dentro del espacio sagrado. Así que recuerde, nuevamente, el acto de justicia y bondad es el acto gratuito que Dios extiende a toda la humanidad. Pero no solamente es el acto de justicia y bondad, sino también tenemos que nosotros ahora entramos dentro, por la justicia y la bondad que no merecemos de Dios, entramos dentro de este convenio, dentro de este espacio sagrado, donde hay unas reglas y hay una forma de cómo uno se mantiene dentro del espacio sagrado por la misericordia y la bondad de Dios. Espero que esto sea de bendición, y si quieren más información sobre lo que es estos estudios y los estudios de mis compañeros, siempre pueden ir a lo que es el grupo del Hotel Camino en Facebook y en Metodología, y también puede ir a lo que es tesorosdeltemplo.com, donde puede encontrar información sobre este tema y otros. Shalom.